chicos, en este video voy a mostrar las dudas que comúnmente vi al revisar su trabajo sobre funciones trigonométricas. Me voy a enfocar en el ejercicio 51, los problemas 18 y 20, y en el ejercicio 52, el problema 9. En el problema 18, básicamente, tenemos un triángulo rectángulo, como se ve en la imagen, es un triángulo ABC, donde los datos que nos proporcionan dice que A es igual a X más 1, B igual a X más 2 y C igual a X. Y lo que tenemos que obtener pues es el valor para estos tres lados, así como el valor de los ángulos del triángulo. En esta parte vamos a iniciar por apoyarnos en el teorema de Pitágoras, donde la fórmula que nos ayuda es el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de sus dos catetos al cuadrado. Por lo tanto, en esta parte hay que situarnos a qué le llamamos catetos y a qué le llamamos hipotenusa. Si se fijan en el dibujo, lo que viene siendo la literal B es la hipotenusa. Entonces, tenemos nuestra fórmula que ya escribí aquí, pero no vamos a poder sustituirla tal cual. Tenemos que observar quién es la hipotenusa. Por lo tanto, en este caso la hipotenusa es B, entonces sería B al cuadrado sería igual al cateto A al cuadrado más el cateto C. Es bien importante que conozcamos que Pitágoras es la hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los cuadrados de su cateto, y tenemos que ubicarnos de acuerdo a los datos que nos da nuestro triángulo. Entonces el teorema de Pitágoras quedaría así aplicado y empezaríamos a sustituir. B tiene un valor de X más 2, esos valores están mencionados en los datos. El valor de A es X más 1 y el valor de C es X. Por lo tanto, cada uno de los términos se eleva al cuadrado. Tenemos tanto en este término como en este término son binomios elevados al cuadrado. Para esto desarrollamos en el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. En el siguiente binomio, el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo. Ok, en esta parte era 4x. Es el doble producto del primero por el segundo, quedaría 2x por 2, por eso queda 4x más 4. En el segundo binomio es x cuadrada más 2x más 1. Finalmente tenemos x al cuadrado. Entonces, el cuadrado de este binomio resultó en estos tres términos. El cuadrado de este binomio resultó en estos tres términos. Y por último, el cuadrado de x fue x cuadrado. Vamos a hacer en este punto de la operación a reducir términos semejantes. Vamos a encontrar lo que viene siendo las x cuadradas a juntarlas. Tenemos x cuadrada y x cuadrada. Por lo tanto, vamos a desplazar esta x positiva hacia el otro lado y quedaría x cuadrada más x cuadrada menos x cuadrada. Repito, las dos x que estaban en este segundo miembro siguen estando ahí, solamente trasladamos lo que viene siendo del primer miembro esta x cuadrada. En el primer miembro queda 4x más 4 más 2x más 1. Solamente hice movimientos con las x cuadradas, lo demás quedó en su lugar. Por lo tanto, si tengo una positiva y una negativa, estas se van a cancelar, quedándome así una x cuadrada. Entonces tenemos 4x más 4, que es lo que está en el primer miembro, es igual a x cuadrada más 2x más 1. Vamos a trasladar la x o lo que viene siendo en este caso 4x y 2x. 4x le vamos a restar 2x, sigue estando el más 4, y en el segundo miembro queda x cuadrada más 1. Trasladé este 2x hacia el primer miembro, hacemos una resta de términos semejantes, quedaría 2x más 4 igual a x cuadrada más 1. Finalmente, lo que viene siendo la parte numérica, en este caso el 4 y el 1, vamos a trasladar el 1 para que se vuelva negativo, y entonces quedaría 2x más
3, porque 4 menos 1 es 3, igual a x cuadrada. Finalmente esto va a tomar forma de lo siguiente. Vamos a pasar o a igualar a 0 nuestra ecuación, ¿sí? Yo voy a pasar para que la x cuadrada me quede positiva, la voy a seguir dejando positiva, pero entonces el 2x y el 3 van a pasar negativos, menos 2x y menos 3. Y al revisar muchos de sus trabajos, la mayoría sí llegaron a este punto, a la ecuación cuadrática, ¿sí? Algunos ahí tuvieron algunos errores, pero la mayoría sí llegamos a este punto donde yo les decía que había que continuar para encontrar el valor de x mediante una factorización o los temas que habíamos ya visto para lo que viene siendo ecuaciones cuadráticas. En este caso, lo más rápido, si te fuiste por la fórmula general no hay problema, pero pues lo más rápido en este caso es una factorización. Entonces factorizamos, abrimos dos paréntesis, es un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c, igualamos a 0, x por x y dos números que multiplicados me den menos 3 y sumados menos 2, en este caso sería 3 y 1, ponemos el mayor con menos, el más pequeño en más para que me dé la resta. Recordemos que cada factor lo igualamos a 0, x menos 3 igual a 0, x más 1 igual a 0. Despejamos, x es igual a 3 y x es igual a menos 1. Y llegábamos a este punto y recibí también bastantes mensajes donde me decían, es que, ¿cuál valor tomo? Y entonces aquí entra la lógica, chicos. La lógica es que yo no puedo tener figuras geométricas con un valor o con un lado de menos 1. Por lo tanto, el valor que vamos a tomar en este caso es el valor de 3 y queda descartado el valor de menos 1. Entonces, x tiene un valor de 3, por lo tanto podemos ir a nuestros datos y resolver que el valor para A es 4, el valor para B es 5 y esto es 3. Por último, ya limpio los colocamos aquí, vienen los ángulos y para los ángulos podemos utilizar lo que viene siendo pues las funciones trigonométricas. Tenemos que elegir en este caso si nos ubicamos en alguno de los ángulos de referencia, pero como no tenemos ninguno de los dos ángulos, vamos a tener que despejar para encontrar el ángulo, ya sea A o C. Entonces, seno del ángulo, en este caso voy a buscar primero el ángulo A, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y entonces si estoy ubicada en el ángulo A, aquí lo estoy marcando en rojo, mi cateto opuesto, el cateto opuesto es A, o sea que el valor de A es 4 sobre el valor de la hipotenusa que quedamos que era B, que es 5. Entonces, mi fórmula ya toma la siguiente forma, es seno del ángulo de A es igual a 4 sobre 5. Para despejar aquí el ángulo A es bien importante que podamos detectar que aquí nuestra incógnita es el ángulo. Por lo tanto, para despejar un ángulo de este tipo de fórmulas de funciones trigonométricas tenemos que aplicar la función inversa. Y entonces, si tú quieres despejar el ángulo A, escribimos ángulo A es igual, la función seno que tenemos aquí va a pasar al segundo miembro como inversa, seno inverso de la fracción 4/5. Por lo tanto, introducen a su calculadora shift, seno inverso, abrimos paréntesis y colocamos 4/5 y el resultado que nos arroja para el ángulo A es igual a 53.1301 grados. Ya de aquí lo transforman a sistema sexagesimal, con los decimales obtienen los minutos y después así sucesivamente los segundos. Lo voy a dejar hasta aquí para no hacer más largo el video. Ya tengo el ángulo A y obviamente el ángulo B pues es el ángulo de 90, ese ya sabemos, por lo tanto aquí yo le puedo colocar, de acuerdo a mi figura, el ángulo B es el ángulo recto de 90 grados y el ángulo A ya lo obtuvimos que es 53.1301 y por diferencia vamos a obtener ya el ángulo C. El ángulo C sería igual a 180 menos los 90 menos los 53.1301 grados. El ángulo C tiene un valor de 36.8698 grados. Escribimos ya por último
y tenemos ya todos los datos de nuestro triángulo. En el ejercicio 20, rápidamente, nos solicitan encontrar igual los 3 lados y los 3 ángulos. Por lo tanto, aquí podemos ver que el ángulo B pues es el de 90 grados. Podemos llenar ya ese espacio. Y también en los datos nos dicen que B es igual a 3A, 3 veces A. Aquí lo vamos a anotar, 3 veces A. Y entonces puede ser un camino que empiecen por teorema de Pitágoras, ya se los dejé aquí escrito, o en este caso voy a empezar con funciones trigonométricas. Si me ubico en seno del ángulo A, voy a tomar como ángulo de referencia el ángulo A. Vamos a tener que la fórmula dice que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Sustituyendo, pues no tenemos el ángulo A, sigue siendo la incógnita. El cateto opuesto viene siendo, si estamos aquí, el cateto opuesto viene siendo A sobre la hipotenusa. La hipotenusa es 3 sobre A. ¿Qué sucede aquí? Lo que viene siendo A se cancela y entonces mi fórmula se vuelve mucho más sencilla. Tenemos seno del ángulo A es igual a 1/3. Por lo tanto, de aquí ya podemos despejar el ángulo A para conocerlo, porque la incógnita simplemente desapareció. La incógnita de A al dividirse. ¿Ok? Entonces, para despejar el ángulo de A, recuerden que ángulo de A es igual, si vamos a despejar el ángulo, la función seno al desplazarse al segundo miembro se va a desplazar como función inversa de seno de 1/3. El ángulo A es igual a 19.4712 grados. Estando ya ubicados aquí, podemos obtener el ángulo C igual por diferencia 180 menos 90 menos 19.4712. Esto me da un ángulo C con un valor de 70.5287. Ok, aquí ya obtuvimos los ángulos, escribimos su valor 19.4712 y 70.5287. Les comentaba, para los lados tenemos la siguiente propuesta. Empecé por funciones trigonométricas para encontrar los ángulos. En alguna función trigonométrica, si sustituimos, no podemos encontrar el valor de A o de C porque no tenemos ningún lado del triángulo. Por lo tanto, si es necesario aplicar Pitágoras. Aplicaríamos Pitágoras nuevamente. Sería 3A al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a A al cuadrado más C al cuadrado. Desarrollando esto tendríamos 9A cuadrada es igual a A cuadrada más C al cuadrado. Voy a despejar C, por lo tanto quedaría 9A cuadrada menos A cuadrada igual a C cuadrada. Esto nos da 8A cuadrada igual a C cuadrada. Para obtener C tendremos que aplicar la raíz a 8A cuadrada y sabemos que 8A es 2 al cuadrado por 2 por A cuadrada. Entonces cancelamos este cuadrado también. Sale del radical este 2 y entonces tendríamos 2A por raíz de 2. Este 2 no logra salir del radical porque no está elevado al cuadrado, solamente lo que viene siendo 2 al cuadrado y A cuadrada pues se resuelven y salen del radical. Por lo tanto, C es igual a 2A raíz de 2. Entonces, C es igual a 2A raíz de 2. Si sustituimos nuevamente en Pitágoras, sabiendo ya a lo que equivale C, volvemos a sustituir. Tenemos 3A al cuadrado igual a A cuadrada más C. Bueno, en este caso quedamos que C era 2A raíz de 2 al cuadrado. Vamos a obtener lo siguiente. 9A cuadrada es igual a A cuadrada más 2 va a impactar a 2A, por lo tanto queda como 4A cuadrada y este 2 se va a cancelar con la raíz que multiplica a 2. Por lo tanto, esto quedaría 8A cuadrada.
¿Qué pasa? Tenemos 9a cuadrada es igual 1a cuadrada más 8a cuadrada es igual a 9a cuadrada. En este momento, la igualdad, si despejamos lo que viene siendo el 9, por ejemplo este 9 que pase dividiendo va a quedar sobre 9, 9a cuadrada sobre 9. Y luego esta cuadrada está multiplicando, va a pasar dividiendo, va a quedar 9 sobre 9 es igual a cuadrada sobre. Y todo se va a cancelar y va a quedar, digamos, la unidad al despejar. En este momento, cuando la igualdad nos quede de esa forma, podemos asegurar que a tiene valores infinitos. Si ustedes le dan un valor de 1, pues 9 por 1 va a ser igual a 9 por 1. Si le dan un valor de 2, pues va a ser igual. Entonces, aquí la respuesta a esto es que a tiene un valor infinito, el valor que ustedes gusten darle. Cuando sucede esto, le damos un valor de 1 a, es así el valor más pequeño, y entonces sabiendo que a es igual a 1, pues podemos, como b es 3a, a es 1, b va a quedar como 3, porque 3 por 1 va a ser 3, y en esta parte quedaría 2 raíz de 2. 2 que multiplica a 1, pues quedaría 2 y la raíz de 2. Estos serían los valores para A, B y C. Por último, el problema 9 se me hizo muy interesante observar al revisar el constante error en la aplicación de teorema de Tales. Entonces nada más voy a hacer ahí la corrección. Si tenemos este triángulo rectángulo con un ángulo recto y luego proyectamos una paralela que es el poste, y en esta parte nos dan un valor que no conocemos llamado D, y en esta parte un valor de 9 metros, la altura aquí 16 metros, y en el mismo problema nos dicen que el asta bandera, o sea esta parte del asta bandera, mide la cuarta parte de la altura del edificio. Entonces la altura del edificio es 16, la cuarta parte pues es dividir entre 4, y esto me va a quedar obviamente que la altura del asta, sí, es 4. Entonces esta altura tiene un valor de 4, ¿ok? Y curioso, porque al aplicar teorema de Tales, sí, quiero que vean lo siguiente para que no se confundan, porque hubo bastante confusión. Tenemos el triángulo, por así decirlo, el triángulo mayor sin el asta. Si se fijan, para poder conocer lo que viene siendo este lado que marqué en amarillo, muchos me pusieron ahí magia, no sé qué pasó, pero para conocer yo ese lado lo llamo D más 9. Me tomaron fragmentos de los triángulos y eso no es correcto. Si yo dibujo el triángulo pequeño en esta parte, el del asta bandera, aquí es donde está la bandera, ¿sí? Quedamos que esta altura era 4, este es 16, por lo tanto en el triángulo pequeño esta medida es igual al valor de D, que no conocemos. Tampoco conocemos obviamente el ángulo, ¿sí? Que viene siendo el mismo. Ahora bien, aquí se puede apreciar, para que puedan hacer el teorema de Tales y aplicarlo correctamente, porque por ahí vi muchas reglas de 3 que no estaban correctas, ¿ok? Entonces quedamos que es altura sobre altura. Si vas a tomar la altura del triángulo mayor, sería 16 sobre 4 es igual a la proyección del suelo, que si tomaste primero la del triángulo mayor, pues colocas igual la del triángulo mayor primero, de 9 sobre D. Por lo tanto, aquí ya tenemos el teorema de Tales aplicado correctamente. Es la altura del triángulo mayor a la altura del triángulo pequeño, ¿ok? Y siguiendo tenemos la sombra, por así decirlo, del triángulo mayor entre la sombra del triángulo pequeño, ¿sí? Ese sería el orden. Aquí ya nada más cruzamos, quedaría 16D igual a 4D más 36. Muchos de los problemas solamente me mostraban esto
y no sabía ni de dónde lo habían sacado. Entonces, por ahí, para que tomen nota de cómo es que obtuvimos esta ecuación. A 16D le restamos 4D igual a 36. Vamos a obtener 12D es igual a 36. D va a ser igual a la división de 36 sobre 12, que es igual a 3 metros. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta del problema, nos menciona que cuánto es el valor de esta línea que estoy marcando en rojo. Y entonces es sumar 9 más 3, porque esto es un valor de 3. Y entonces tendríamos que aquí esto suma 12 metros. Y también nos pregunta por el ángulo. En el ángulo, en esta parte. En este caso, en el triángulo, conocemos los dos catetos. Entonces necesitamos encontrar la función trigonométrica que haga división entre esos dos valores. Y la única función que lo hace es la función tangente, porque coseno y seno involucran la hipotenusa y ahorita no tenemos el dato de la hipotenusa. Entonces, para encontrar el ángulo voy a necesitar la función tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Si sustituimos, tangente del ángulo es igual, el cateto opuesto es 16 metros y el cateto adyacente quedamos que era 12 metros. Para conseguir el ángulo, despejamos, entonces tenemos que el ángulo va a ser igual a la tangente inversa de la fracción 16 sobre 12. El ángulo es igual a 53.1301 grados. Y ya de aquí lo convierten a sistema sexagesimal. Eso sería todo. Gracias por su atención, chicos.